Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estar viendo otro contrato. Yo les explicaba el otro día que en la parte final del curso de civil nosotros tratamos algunos contratos. Conmigo ustedes ya estuvieron viendo el contrato de arrendamientos, pero vieron que hablamos también del contrato de sociedad civil, el contrato de compraventa, que se encuentran contratos nominados, regulados por el Código Civil. Hoy vamos a hablar de un contrato que es el contrato de mandato. Eh, para eso les voy a hacer referencia a un tema que en sí nosotros ya abordamos con anterioridad al principio de este curso, cuando vimos el tema de los negocios jurídicos, de los actos jurídicos que implican una manifestación de voluntad y que eso va a tener consecuencias jurídicas. Y en ese momento nosotros hablamos de la representación. La representación que involucra el hecho de que un sujeto actuando en nombre y representación de otro, los efectos jurídicos que ese sujeto realice iban a recaer en esa otra persona. De hecho, no solamente en ese momento nosotros vimos el aspecto de la representación, sino también cuando estuvimos viendo los institutos de protección a los menores, o a los incapaces, como es el tema de la tutela, la curatela y el ejercicio de la patria potestad. ¿Por qué? Porque se acuerdan que dentro de las facultades que tenían esos sujetos, que son los representantes legales, recuerden que los incapaces tienen capacidad de goce, pero lo que no tienen es capacidad de ejercicio. Y la ley reglamenta justamente estos institutos a los efectos de la protección de estos sujetos, y dentro de ellos justamente uno de los mecanismos es la representación. La representación implica ese desplazamiento de una conducta de un sujeto ajeno a la relación jurídica, que va a hacer que los efectos jurídicos de ese sujeto recaigan sobre una de las partes que intervienen en el negocio. Y eso es la representación. Van a ver que hay representaciones de otra naturaleza, como es la representación estatutaria, por ejemplo, la representación que tiene que ver con hacer recaer los efectos jurídicos de los actos de estos sujetos sobre, por ejemplo, una sociedad comercial, sobre una persona jurídica. De hecho, ustedes cuando vean el tema de sociedades comerciales van a ver que para tratar de comprender la naturaleza jurídica de esa representación estatutaria, puede ser alguna doctrina ya hoy por hoy que ha caído en desuso, va, por ejemplo, a tratar de explicarlo a través del mandato, de lo que nosotros vamos a ver ahora. Pero en sí es mucho más claro el concepto de lo que se conoce como la teoría del órgano, para tratar de entender cómo esos sujetos tienen una voluntad. En definitiva se trata de eso. En la representación de una sociedad comercial, ustedes van a ver que una sociedad es una persona jurídica, eso ya lo vieron cuando trataron el tema, pero que esa persona jurídica no es una realidad, como por ejemplo el Estado, y necesita el soporte de órganos para su efectivo funcionamiento. Y justamente uno de ellos es la representación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ahora? Es la representación como contrato. Y dentro de ello, evidentemente, no estamos dentro de esta representación estatutaria, esa representación legal, sino que en situaciones donde a través de la manifestación de voluntad de las partes, es un contrato y por lo tanto es bilateral, o sea, se requieren dos partes, un sujeto le da a otro, le confiere la facultad de representar a ese otro sujeto en la gestión de sus negocios, que puede ser un mandato general, o en particular de alguno de ellos. Que va a implicar además que el riesgo y la cuenta, digo, y las obligaciones que se generan de ese contrato van a ser de cuenta
del mandante. Tengo mandante, que es aquel que da esa representación, y mandatario, aquel que la recibe, aquel que tiene que cumplirla. Se encuentra regulado como contrato en los artículos 2051 y siguientes del Código Civil, y justamente hay dos elementos que son los determinantes de este contrato. Por un lado tenemos el poder, que es justamente esa representación que se le confiere a ese sujeto, o puede ser, si no es a través de un contrato, la representación legal, como ya lo acabamos de analizar. Y por otro lado, el obrar en nombre ajeno. ¿Por qué les digo esto? Porque todas las personas que ejercen esa representación, cuando van a realizar los actos invocando esa representación, tienen que poner expresamente el nombre y representación de ese otro sujeto. ¿Por qué? Porque si no, los efectos jurídicos no van a recaer sobre su representado, sino que van a caer sobre él mismo. O sea que tiene que hacer esa invocación, tienen que existir esos dos elementos del poder y el nombrar, el obrar el nombre. La característica es esa: los efectos jurídicos recaen sobre otro sujeto, se proyectan sobre el patrimonio de otro sujeto, que es el representado y el que en definitiva va a quedar obligado por esa relación jurídica que se está creando. Hay algo que ustedes tienen que distinguir, porque de hecho ustedes lo van a ver durante el desarrollo de su actividad, que es la diferencia entre mandato y poder. Cuando nosotros estamos, porque muchas veces le dicen, bueno, le confiero poder, poder para pleitos, poder, un poder, o va a ser el poder. El mandato, y dentro del ámbito que nosotros estamos analizando, es un contrato. O sea que requiere, ese es un negocio jurídico, bilateral, y se recogen todos los elementos, ahora después nosotros vamos a ver, que la ley reclama en el artículo 261 para la formación de los contratos. En cambio, el poder que tiene que ver con un negocio jurídico, es un negocio jurídico unilateral, no es un contrato, no requiere el acuerdo de voluntades. No están llamados, en el caso del poder, esos requisitos del artículo 1261 que la ley. Ambos van a crear, el mandato va a crear obligaciones, vamos a ver, para las dos partes. En cambio, el poder, por justamente tener esa característica de la unilateralidad, solamente crea obligaciones para ese sujeto que es el que en definitiva queda obligado por ese poder. Emana justamente del poderante, aquel que pretende que ejerzan los actos en nombre de él. Como contrato, el contrato de mandato, ¿no? O sea, el mandato es un contrato, el poder no. Yo para tener justamente mandato requiero el elemento poder, pero también requiere lograr y esas características del mandato como contrato. Es un contrato, el mandato unilateral solamente va a crear obligaciones para el mandatario. Justamente el mandatario es aquel que está llamado a cumplir la gestión que le da el mandato. Puede eventualmente llegar a ser bilateral cuando, por ejemplo, se asume la obligación de remunerar ese encargo. Allí se crean obligaciones para ambas partes, pero en principio, suponiendo que sea de carácter gratuito, nosotros tenemos que solamente va a crear obligaciones para el mandatario. ¿Cuál va a ser la función o la obligación que él va a tener? Y bueno, va a depender justamente del tipo de mandato, ya sea un mandato general o un mandato expreso para un negocio jurídico, que en definitiva va a depender de la clase o del tipo, o de las
facultades que se le está confiriendo a ese mandatario. Dependiendo de lo anterior, justamente nosotros estamos, y la mayoría de los mandatos son de carácter gratuito, pero eventualmente, y justamente es lo que establece el artículo 2052, puede llegar a ser de naturaleza oneroso. Fíjense que dice, el mandato puede ser gratuito u oneroso. ¿Ah? Se presumirá que es gratuito, que como yo les decía, cuando no se hubiera convenido que el mandatario perciba una retribución por su trabajo. Y se presumirá oneroso cuando consista en atribuciones, funciones conferidas a alguno por la ley o cuando consista en trabajos propios de la profesión lucrativa del mandatario o de su modo de vivir. Yo recién les decía el mandato para pleitos, por ejemplo, ¿no? El poder para pleitos o el mandato para pleitos que se le confiere justamente a los abogados. Es un contrato principal, eso significa que no depende su existencia de otro contrato, es un contrato consensual, no requiere, para su perfeccionamiento, basta el acuerdo de partes, normalmente es escrito, pero no es una solemnidad, tiene que ver más que nada con un requisito de prueba. Y justamente el que es solemne es el poder para pleito. Esa es una de las excepciones a lo que es el principio de la consensualidad. Acuérdense que acá nosotros, uno de los principios en materia contractual es la consensualidad. Solamente hay solemnidades cuando la ley así lo establece. Capacidad, digo, como elementos para la formación de los contratos, tienen que tratarse de mayores de edad, mayores de 18 años, también los habilitados por matrimonio, porque no están restringidos por aquellas limitaciones del artículo 310, que nosotros ya hemos hecho referencia del Código Civil, e inclusive los menores púberes no habilitados por matrimonio también pueden tener capacidad. Lo que sí es fundamental es que ese sujeto tenga capacidad para cumplir el acto para el cual se le da. Justamente en este momento el ejemplo que se me ocurre es en el tema de la adopción. Por ejemplo, recuerdan ustedes que el Instituto de la Adopción en el Código Civil, la adopción del Código Civil, requiere la mayoría de 25 años para poderla ejercer. Quiere decir en este caso justamente que esa persona tiene que tener esa capacidad para poder, como mandatario, habilitar ese tipo de actos. Las clases de mandatos es un aspecto que es muy importante. Nosotros, cuando hablamos de clases de mandatos, estamos estableciendo cuál es el contenido en sí, o sea, cuál es la actividad, cuál es el encargo, cuál es el negocio jurídico que ese mandatario puede. Y nosotros tenemos en este sentido dos tipos de mandatos, de acuerdo a la extensión. Un mandato general, ¿ah? Que implica todos los actos de administración, y bueno, en ese caso, tratándose de acuerdo al tipo de administración, piensen, digo, ahí ustedes tienen que ver si es una administración civil o si es una administración de tipo comercial, van a ser los actos que esos sujetos puedan realizar. Si no hay en el contenido del contrato, no hay tiene que efectivamente establecerse cuál es la naturaleza de mandato. Si no hay el hecho de una operación en particular, se entiende que es un mandato general. Pero por otra parte pueden ser con poder expreso para determinados actos, ya sea de disposición, para enajenar, hipotecar. Y ahí va a depender justamente del tema del tipo de representación del contrato. Por ejemplo,
para poder emitir títulos valores, que son documentos comerciales, ya sean letras de cambio, vales o cheques, se requiere poder expreso, porque así lo dice la ley. O sea que ahí va a haber que analizar cuáles las condiciones que la ley requiere a los efectos de realizar este contrato de mandato, dependiendo de lo que la ley exige, del tipo de mandato y las facultades que se requieran, van a ser necesario un mandato general o un mandato especial, como dice la ley, un mandato expreso. Digo, expresamente yo tengo que establecer en el contrato que esas personas están habilitadas para realizar ese tipo de operación. Pero en principio, y recuerden esto, si yo no establezco específicamente para lo que es un mandato de carácter general e implica todos los negocios que están vinculados con justamente la administración. Muchas veces, como les digo, se requieren por orden de la ley o por determinado tipo por seguridad jurídica inclusive, actos eh, específicos o expresos, lo que se conoce como el mandato expreso, como el ejemplo que yo les acabo de dar de los títulos valores. Con respecto a los efectos del mandato, nosotros tenemos obligaciones para el mandatario. Ahí ustedes recuerden que va a depender del tipo de obligaciones que se impongan si yo voy a estar frente a un mandato que tenga obligaciones para ambas partes, como yo les decía, en el caso de que sea, por ejemplo, un mandato oneroso. La obligación fundamental que tiene el mandatario es cumplir el encargo. Digo, yo qué sé, un ejemplo, digo, una persona se va de viaje, está por vender determinado bien y deja a una persona como mandatario para que efectivamente si esa enajenación se produce mientras esa persona está ausente, no impida la realización del negocio el hecho de que esa persona no esté. Es una hipótesis muy común en materia de negociar. ¿Cuál va a ser la obligación que va a tener el mandatario? Bueno, cumplir el encargo. Justamente eso, y porque está asumiendo una obligación a través de ese contrato, va a ser que en el caso de que esa persona no cumpla, va a tener que responder por los daños y perjuicios que se haya ocasionado al mandante. Bueno, no firma, no estaba, y si efectivamente se produce ese daño, acuérdense que ahí ustedes tienen que hacer funcionar todos los principios, todos los elementos necesarios para la responsabilidad, lo cual no significa que por el no cumplimiento de la obligación sí o sí se hayan generado daños. Acuérdense que efectivamente tiene que haber un hecho, tiene que haber un daño, un nexo causal entre estos dos, y en definitiva también el aspecto subjetivo, el tema del dolo o la culpa, que evidentemente van a ser los que hacen pasible a ese sujeto de la obligación de reparar esos daños y perjuicios que se hayan ocasionado, si efectivamente se ocasionan. Y por otro lado, un concepto que ustedes ya lo vieron en materia, por ejemplo, de los institutos de representación legal, de protección de los incapaces, el hecho de rendir cuentas. La rendición de cuentas que ustedes vieron, digo, específicamente acá, lo establece, fíjense lo que dice el artículo 2074. El mandatario está obligado a dar cuenta de su administración entregando los documentos relativos y abonar al mandante lo que haya recibido en virtud del mandato, aún en el caso de que hubiera recibido no le fuere debido al mandato.
es la rendición de cuentas? Bueno, la rendición de cuentas tiene que ver con un concepto que ustedes ya lo conocen, por ejemplo, el tutor que tenía que dar garantía y a su vez por el cargo y a su vez rendir cuentas al final de su gestión. La rendición de cuentas tiene que ver, y justamente hace este artículo 2074 referencia a ello también, a que toda operación va a ser objeto de una cuenta. Ustedes lo van a ver mucho mejor cuando vean en materia comercial, que es una de las obligaciones de los comerciantes, ya sea por una gestión en particular o por un encargo en general de negocios, actuar por cuenta ajena, y acá también, en materia civil, el mandante tiene, perdón, el mandatario tiene obligación de rendir cuentas. Y tiene que ver con ese concepto, ¿no? Que cada operación, va a ser objeto de una cuenta y de una anotación. Que justamente lo que me reclama este artículo es que yo tengo que rendir cuentas, como dice el artículo, entregando los documentos relativos. O sea, tengo que mostrar lo que en definitiva me va a estar probando esa gestión que ese mandatario hizo. O sea que es una de las obligaciones y justamente tiene que ver con esta operación que puede ser por determinado plazo, generalmente se rinde cuentas cuando culmina la gestión. Facultades que tiene el mandatario también, y eso específicamente cuando está autorizado, es el hecho de la sustitución del mandato. Fíjense que dice, el mandatario puede nombrar sustituto con tal que el mandante no lo haya prohibido, pero responde de los actos del sustituto cuando no se le hubiera dado facultad de sustituir, cuando esa facultad le hubiera sido conferida perdón, sin designar persona, y él hubiera elegido una notoriamente incapaz o insolvente. En ese caso, justamente lo que me está hablando es de la responsabilidad en la que va a incurrir ese mandatario, porque en definitiva, ya sea que no estaba autorizado para la sustitución, o sea, está actuando fuera de los límites del mandato. Lo importante es que cabe la posibilidad de sustitución y cuando efectivamente el mandante no lo haya prohibido. Obligaciones del mandante. ¿Ah? Por un lado, va a responder justamente por los actos que hubiera hecho el mandatario haciendo cumplimiento del mandato que le fue conferido, ¿no? O sea, como yo les decía, los efectos de esa persona recaen sobre ese sujeto, y justamente al recaer el que va a ser responsable, el que va a tener que pagar las obligaciones o asumir las obligaciones que está estableciendo ese mandatario, es la obligación fundamental de ese mandato. Puede también hacer un anticipo de los gastos en que se hubiera, puede inclusive hacer el reembolso de los gastos, y eventualmente va a estar obligado el mandante, si se hubiera pactado, al pago. Digo, acuérdense que el mandato podía ser gratuito u oneroso. Bueno, y justamente en el caso de que el mandato sea oneroso, ese mandante va a tener que cumplir la obligación pagando lo que se hubiera convenido. ¿Cómo se extingue el mandato? Nosotros, si bien vimos el régimen general de extinción de las obligaciones, y ustedes van a ver ahora en esta enumeración que algunos tienen que ver justamente con eso, tienen algunas particularidades especiales, este artículo 2086, que es el que regula cuáles son las formas de extinción del mandato. Evidentemente, la primera es el cumplimiento de la gestión, o sea, para lo cual esa persona fue nombrada como mandataria. El plazo, yo puedo haber establecido un plazo en ese mandato, y bueno, cuando culmina el plazo, ese mandato se extingue.
se puede revocar. Es interesante porque no se inscribe, eso es un aspecto que es relevante. El mandato no se inscribe, pero sí se inscribe la revocación del mandato cuando se deja sin efecto ese mandato. La renuncia del mandatario, el mandatario puede, haciendo uso de la autonomía de la voluntad, renunciar al mandato. La muerte del mandante o del mandatario, este va a ser uno de los contratos que se acaban con la muerte, no se transmiten a los herederos. Insolvencia, eso hoy por hoy era el régimen anterior de la ley de insolvencia, la ley de concursos y reorganización empresaria, que es la ley 18387. Nosotros antes teníamos un sistema que era el sistema de la quiebra para el comerciante individual y las sociedades personales, y el sistema de liquidación judicial de las sociedades anónimas. Eso quedó derogado en el año 2008 por la ley 18.387, y hoy por hoy, y en aquel momento, la quiebra era una verdadera incapacidad, en realidad era más que una incapacidad, era una falta de legitimación. Ustedes esto ya algo lo vieron cuando vieron el régimen de incapacidad. Lo que sí es evidente, y por eso les hago referencia, es que una de las posibilidades que establece esta ley de concursos es que se va a realizar a través de una vía incidental una calificación del concurso, o sea, una calificación de la conducta que el deudor tuvo en la insolvencia. Y ahí la ley distingue que esa calificación puede ser de un concurso fortuito o un concurso culpable. En el caso de que sea declarada por el juez ese concurso como culpable, se pueden establecer, y es de carácter no preceptivo por el juez, sino que el juez tiene discrecionalidad para establecer algunas sanciones. Una de ellas es a cubrir el déficit patrimonial. Y otra muy interesante, y que por eso justamente les estoy nombrando acá, es el hecho de puede decretarse la inhabilitación del deudor, en el caso de que sea una sociedad comercial, en la persona de los administradores, por ejemplo, o miembros del directorio, y esa inhabilitación es una inhabilitación a los efectos de la administración de los bienes propios y ajenos. ¿Por qué les digo esto? Porque si ese mandante o mandatario llegaran en este procedimiento incidental a ser declarados como culpables y a ser condenados a una inhabilitación que va de 5 a 20 años, inclusive es muy criticado el tema de los plazos, porque además es una verdadera, algunos lo llaman muerte civil, porque esa persona se ve inhabilitado de administrar los bienes propios y ajenos. Bueno, esa sería otra de las hipótesis en las cuales se extingue este mandato al cual nosotros estamos haciendo referencia. Y evidentemente, por último, el tema de la incapacidad, bueno, que sea una incapacidad sobreviviente de carácter físico, psíquico, tanto para el mandante como para el mandatario, va a ser que justamente ese mandato se extinga. Y bueno, y esto sería todo. Me interesa más que nada que comprendan el ámbito de las distintas formas de representación. O sea, esto entra dentro de un tema mucho más amplio, que es el tema de la representación, como yo ya les dije, que nosotros nos hemos referido en otras instancias del curso, como es en el tema de los actos, como es en el Instituto de Protección de los Incapaces, y otras que ustedes van a ver, como son las estatutarias, cuando entren a ver en el próximo periodo derecho comercial, sobre todo derecho societario, más que nada. Van a ver inclusive
en materia del Código de Comercio, se me ocurre en este momento un mandato que hoy por hoy ya no se inscribe, pero era el mandato institutorio, que era justamente el que tenía el gerente factor. Van a ser temas que ustedes van a estar analizando en el derecho comercial, que es interesante. Muchas normas hoy por hoy de esas están derogadas, pero hay normas especiales, sobre todo en materia de responsabilidad, en base a este mandato institutorio y a este régimen del Código de Comercio, en lo que es ese auxiliar del comercio, que es el gerente o factor, que va a ser un tema que ustedes van a abordar en otra materia. Bueno, y por acá estaríamos culminando una breve introducción de lo que es el contrato de mandato. Otra cosa que es importante es que ustedes distingan lo que es los elementos que implica el mandato, que es ese poder y ese actuar en nombre ajeno. Y por otro lado, el hecho de la diferencia entre mandato y poder. El mandato es un contrato, que es lo que nosotros analizamos en esta clase. En cambio, el poder, frente al poder, nosotros estamos a una obligación de carácter unilateral, un negocio jurídico unilateral, un acto jurídico. Y bueno, y por acá estaríamos terminando de forma un poco breve, quizás, pero digo, es un contrato que tiene estas características fundamentales y que ustedes, importante también ver qué exigencias tiene la ley para el ejercicio de determinados actos, qué tipo de mandato, o sea, qué facultades se están confiriendo en ese mandato. Bueno, y gracias, nos estamos, este tema ya más o menos quedó pronto. Bueno, hasta la próxima, muchachos, y terminamos por acá.